En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Jeremías, otros que Elías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Todos los seres humanos necesitamos motivaciones, razones para hacer las cosas. Pero no todas las motivaciones o todas las razones son igualmente legítimas. Hay algunas que sí lo son y otras que no lo son. Es legítimo pedir cuando uno está necesitado. Es legítimo exigir que se cumplan tus derechos. Pero no es legítimo actuar por egoísmo, por sed de venganza, por rencor, porque el mal no solo te hace daño a ti, sino también hace daño a la sociedad en la que vives. Por eso Jesús pregunta hoy en el Evangelio a sus discípulos que qué piensan ellos de Él, que quién es Él para ellos. Y esta pregunta que Jesús les hace a Pedro y a sus compañeros es fundamental que también cada uno de nosotros la respondamos, porque en función de quién sea Cristo para mí, así tendré una relación con Él, marcada por el amor y la obediencia, o por el interés, el miedo, y no cualquier motivación es legítima. Yo, que estoy necesitado, tengo que acercarme a Dios a pedir ayuda, pero no tengo derecho a exigir ayuda. No tengo derecho a tratar a Dios como si fuera un cualquiera. No tengo derecho a enfadarme con Dios cuando Dios no me da lo que yo le pido, porque si me enfado con Él porque no me da lo que yo le pido, le estoy tratando como si Dios fuera mi siervo. Y Dios no es tu siervo. Dios es el Señor, creador de todo lo que existe. En función de quien sea Dios para mí, del lugar que Cristo ocupe en mi corazón, así me comportaré en la vida. En los momentos de cruz, cuando no comprendo los planes de Dios, cuando la enfermedad llama a la puerta de mi vida, si tengo fe, vendré a pedir ayuda, pero no vendré a increpar al Señor. Si no tengo fe, podré enfrentarme con Dios y con todos los que están a mi lado, porque la enfermedad me duele, me quita la vida, me quita la salud, me quita el tiempo, y entonces me enemisto con todo el que está cerca de mí. ¿Quién es Dios para ti? Ahora que estamos terminando las vacaciones, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué tiempo le has dedicado a Dios, que es el Señor, en ese tiempo de vacaciones? ¿Le has hecho también a Él la maleta y le has mandado de vacaciones para que no te moleste? ¿Has tenido tiempo para todo y para todos, menos para Él? Pero si ahora es cuando más tiempo libre tienes, ¿por qué cuando tenemos vacaciones Dios suele ser, no digo que sea siempre, pero suele ser el gran abandonado, el que paga los platos rotos, el olvidado? Tenemos tiempo para todo lo demás, menos para Él. Y conviene, por tanto, que nos preguntemos y respondamos a esa pregunta: ¿quién es Dios para mí? ¿Qué lugar ocupa en mi corazón? Porque solo si ocupa el lugar que le corresponde, solo si es el Señor, mi fe estará basada no en que comprendo los planes de Dios, sino en que Él es el Señor
y por lo tanto le amo y le respeto. Cuando no comprendo los planes de Dios, hago un acto de fe asumiendo el misterio. Yo sé que esto cuesta mucho. Y cuesta mucho porque nos han hecho creer que el ser humano puede comprenderlo todo. Pero es que el ser humano ni es omnipotente, ni es omnipresente, ni es el creador de todo lo que existe. El ser humano es la criatura más excelsa creada por Dios. Porque Dios la creó a su imagen y semejanza por amor. Porque Dios le dio el don de la libertad por amor. Pero no es Dios, es criatura, es obra de Dios. Y por lo tanto, solo si la criatura se fía del Creador, solo si la criatura se arrodilla ante su Señor, podrá entonces tener una fe basada en la roca firme de confiar en el que me creó por amor y me salva por amor. En cierto pasaje del Evangelio, cuando Jesús murió y ya había resucitado, Jesús se va apareciendo a sus discípulos. Y en cierta ocasión se aparece a Pedro y a los compañeros que estaban pescando. Y desde lejos, Juan dice, es el Señor. Y entonces Pedro se lanza deprisa y corriendo al mar para nadar y encontrarse lo antes posible con Cristo. Porque Cristo era su Señor, porque ocupaba el primer lugar de su corazón. Que sí, que Pedro era débil, había negado al Señor 3 veces, que Pedro era débil y era un bravucón fiado de su soberbia, creyendo en su capacidad de hacer las cosas, pero un corazón también lleno del amor a Dios. Y por eso, cuando escuchó de Juan que era el Señor, se lanzó al mar para acudir lo antes posible a encontrarse con Cristo, porque le amaba y porque le quería. La realidad es que cada uno de nosotros somos débiles, caemos con frecuencia, tropezamos porque tenemos debilidad, pero tenemos también el corazón lleno de amor como para decir, Señor, lo siento, ayúdame, perdona mis culpas y mis pecados, o por el contrario, la soberbia ocupa el lugar donde debería estar Dios en mi vida. La primera pregunta que hoy el Evangelio te cuestiona y te formula es esa: ¿quién es Dios para ti? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu corazón? Y solo si el Señor ocupa el lugar que le corresponde en tu corazón, podrás permitirle que lleve a cabo en ti la obra del amor y de la misericordia. El Señor elige a Pedro para que sea el primero entre los hermanos. Lo elige no porque sea perfecto, sino porque ama. Y de hecho, cuando Cristo resucita, en otra de las apariciones, 3 veces le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Y dice el evangelista, se entristeció Pedro de que le preguntara por 3ª vez. Esa es nuestra realidad. Nos entristecemos porque caemos. Y continúa diciendo el evangelista, pero Pedro le contestó, Señor, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo. Ojalá y nosotros podamos decirle eso al Señor. Soy débil y caigo, Señor, pero tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo. Sé que no te amo como debo, pero desearía amarte más. Tenemos el deseo de darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, porque solo cuando le abrimos nuestro corazón experimentamos que Él sana y cura nuestras heridas. Dios quiere curarte, pero no lo va a hacer si tú no le dejas entrar en tu corazón. Te dio el don de la libertad para que no acudas a Él por obligación, sino por amor, para que te dejes curar no por interés, sino por amor, para que acudas a Él porque necesitas expresarle la gratitud que sientes en el corazón. Pedro recibe la misión de ser aquel que guarda la unidad de la Iglesia porque es el que más ama. Es pecador, pero también tiene el corazón lleno de amor. Y solo cuando reconoce su pecado y se abandona en Dios, entonces Cristo le encomienda la misión, apacienta mis corderos. Le da la misión de ser aquel sobre el que gire la unidad de la Iglesia, en comunión con el resto de los obispos. Primera pregunta, por tanto, que tenemos que formularnos. Yo sé que soy pecador, pero amo a Dios tanto para dejarle
aunque haya caído, que cure y sane mis heridas? ¿O vivo aferrado a mi pecado, impidiendo que el Señor pueda curar y sanar mis heridas, impidiendo que Cristo pueda llevar a cabo la obra de la salvación para la que Dios Padre le envió? El problema no es que Dios no te perdone. Dios te perdona siempre que tú le pides perdón y con humildad le dices: lo siento. No tengas miedo, sé humilde y reconoce tu necesidad del amor de Dios. En segundo lugar, hoy el Evangelio nos habla de la figura del Papa y de los obispos, de la jerarquía. Tenemos que rezar por ellos. El Papa Benedicto XVI decía que el Papa y los obispos no son los dueños del mensaje, no son los dueños del depósito de la fe. Decía que son los custodios y tienen la misión, como todo buen custodio, de custodiar el tesoro que se les ha entregado. Y afinando más, con esa inteligencia que el Señor le había concedido al Papa Benedicto, decía que el Papa y los obispos tienen que ser como los restauradores de un gran museo. ¿Qué se le pide al restaurador del Prado, del Louvre, del British Museum? Que saque a su esplendor la obra que con el paso de los años ha ido cogiendo polvo, por las velas encendidas ha ido cogiendo ese color negro. No se le pide que vuelva a pintar el cuadro o que vuelva a esculpir la escultura. Se le pide que saque a su esplendor el original, la obra que ha recibido. Y eso es la tarea y la misión del Papa y de los obispos. Hacer que la luz de la verdad, que es Cristo, resplandezca. Hacer que el mensaje del amor de Dios, que la verdad revelada, llene de esperanza el corazón de los hombres, pero no siendo infieles al mensaje, sino custodiando el mensaje, siendo aquellos que lo protegen, que sacan el esplendor del mensaje para que ilumine el corazón de las personas. No pueden hacer lo que quieran. Han recibido el don y el deber de custodiar el depósito de la fe. Y por lo tanto tenemos que pedir al Señor, al Espíritu Santo, que les ilumine para que ellos, que han recibido esa misión de apacentar al pueblo de Dios, lleven a la Iglesia, que es el pueblo de Dios, por el camino de la verdad, que es Cristo. Sean fieles al Evangelio, sean fieles a la tradición de la Iglesia, sean fieles a ese depósito de la fe que han recibido como custodios, que tienen que intentar legar a los que vienen en pos de ellos. Pidamos, por tanto, y recemos por ellos, por el Papa Francisco, por nuestro obispo José, por el resto de los obispos, para que en comunión y en defensa de la verdad natural y revelada puedan llevar a la Iglesia por el camino que Dios desea. Pues que sea así en nuestra vida, que Dios ocupe el primer lugar, porque es el Señor. Y cuando no comprendo, me fío de Él, asumo el misterio, porque Él es el Señor y yo soy criatura. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.